Bien, hola, buenos días chicos. Hoy después de tanto tiempo volví a grabar otro video. Había fallado un poquito el micrófono, pero bueno, ya estamos otra vez aquí. El día de hoy vamos a ver otro tema sobre geometría. Recordando que el anterior fue el de ejes de simetría, esta ocasión vamos a ver lo que son prismas y pirámides, diferencias y similitudes. Y voy a empezar por decirles lo que es el aprendizaje esperado de este tema de matemáticas, un tema muy interesante, un tema muy bonito, son de mis temas favoritos, espero y también a ustedes les agrade. Ahorita solamente es estar, digamos, como que observando figuras, checando sus elementos y ya posteriormente vamos a ver el cálculo de estas figuras. Pues bien, el aprendizaje esperado nos dice definición y distinción entre prismas y pirámides, su clasificación y la ubicación de sus alturas. Bien, así es como vamos a comenzar con este video el día de hoy. Y antes de ver lo que son prismas y pirámides, pues vamos a recordar rápidamente dos términos muy importantes en cuanto a geometría. Esto es lo que es un cuerpo geométrico y lo que es un polígono. Pues bien, el cuerpo geométrico es como su nombre lo dice, es un cuerpo, son figuras con 3 dimensiones. Es decir, estas figuras vamos a tenerlas en tercera dimensión. Y esas 3 dimensiones son el largo, el ancho y el alto. Y lo que vamos a calcular de esas figuras es el volumen, ¿ok? Y tenemos lo que es un polígono, que es con lo que más han trabajado a lo largo de su, ahora sí que de su vida académica, desde el kinder hasta ahorita, hasta primaria, que son los polígonos, que son figuras planas de 2 dimensiones nada más, ¿ok? Mientras este ya tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, esta solamente tiene 2 dimensiones, que es el largo y el alto, en donde podemos calcular lo que es el perímetro y el área. Y bien, yo les voy a pedir que en esta parte hagan pausa en el video y copien en su cuaderno la diferencia de un cuerpo geométrico y un polígono. Ahorita vamos a ver de qué nos va a servir saber esto o recordar esto, ¿sí? Estamos activando conocimientos previos sobre estas dos cuestiones que ya debemos de saber y de dominar, ¿ok? Entonces hagan pausa en su cuaderno y posteriormente copien estos ejemplos, ¿sí? Todo lo que yo vaya diciendo es necesario que ustedes hagan un apunte en su cuaderno, ¿ok? Y pues ahí tenemos el título, prismas y pirámides, diferencias y similitudes. Bien, me voy con la segunda parte de este video, en donde vamos a hablar de diferencias. Voy a borrar esto. Vamos a hablar de diferencias que existen entre las pirámides y lo que es un prisma. Por lo general en nuestra vida cotidiana encontramos muchas cosas en forma de prismas, como cajas, alguno que otro edificio, y nos damos cuenta de que hay similitudes, pero también hay diferencias con lo que son las pirámides, que estamos un poquito más arraigados quizás a lo que es una pirámide, ¿no? Yo les aseguro que yo les digo pirámide e inmediatamente ustedes lo van a relacionar con las pirámides de Egipto. Pues bien, vamos con las diferencias que hay entre pirámides y prismas. De este lado voy a poner prismas y de este lado voy a poner pirámides. Y ustedes van a ver qué diferencias y similitudes hay entre un prisma y una pirámide. Aquí les voy a mostrar unas figuras que realicé el día de ayer
para precisamente explicar esto, aquí les voy a mostrar este prisma. ¿Sí? Aquí está el prisma y aquí está la pirámide. Ahorita les voy a explicar qué representa tanto el popote como la bolita, ¿sale? Pero ahí está la pirámide de este lado, el prisma de este lado. Bien, por principio de cuentas, ¿qué es un prisma? Pues vaya, el prisma es un cuerpo geométrico pero también la pirámide es un cuerpo geométrico. Entonces ya tenemos la primera similitud entre el prisma y la pirámide. Ambos son cuerpos geométricos. Las caras del prisma, aquí está el prisma, las caras del prisma tienen una forma rectangular, ¿sí? Estas son las caras, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de los elementos de un prisma y de una pirámide. Tiene caras rectangulares. Las caras de las pirámides tienen forma triangular, ¿sí? Ahí está, las caras de la pirámide tienen forma triangular. Caras triangulares. ¿Qué otra cosa tenemos? En el prisma tenemos que cuenta con dos bases. Y esas bases son dos polígonos, ¿sí? Precisamente lo que les explicaba. El polígono es una figura plana. Aquí vemos que las bases que tiene este prisma son dos figuras planas, ¿ok? Ahí están. Son dos figuras planas, entonces tiene dos bases que son polígonos, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar una diferencia entre la pirámide y el prisma. Otra diferencia más. La pirámide tiene una base que es un polígono. Aquí en este caso vemos que es un octágono. Entonces aquí vemos que la base es un polígono, pero no tiene otra base como el prisma. Este tiene un vértice principal, que es este, ¿sí? Un vértice, una esquina, una punta, pero lo más correcto es llamarle vértice. Entonces, la pirámide tiene una base que es un polígono y un vértice principal. Entonces ya encontramos ahí similitudes y diferencias entre una pirámide y un prisma. Ahí están, ¿ok? Ahí tenemos pirámide y aquí tenemos prisma. Observen bien las diferencias entre uno y otro, ¿ok? Vuelvo a repetir, este prisma tiene dos bases que son polígonos y sus lados forman rectángulos. En cambio la pirámide tiene una base que es un polígono y tiene un vértice principal. Tiene otros vértices, pero aquí tiene el principal. Y además sus caras tienen forma triangular, ¿ok?
Entonces ahí tenemos lo que son algunas diferencias. Vamos con otra diferencia y similitud, más bien diferencia. ¿Cómo se mide la altura de un prisma? Pues la altura de un prisma se va a medir de base a base, ¿ok? Altura la altura se mide de base a base. De esta base a esta base se mide la altura. Ahora, en el caso de las pirámides, la altura se mide de su base al vértice principal. De la base a la altura, al vértice principal es como se mide la altura de la pirámide. Ahí tenemos otra diferencia, ¿sí? Entonces, esto también es importante que ustedes lo copien, la diferencia entre un prisma y una pirámide. Si tienen por ahí algún recorte, algo que puedan ilustrar para pegarlo aquí en los prismas y en las pirámides, pues mucho mejor. Lo importante es que ustedes enriquezcan lo que va a ser su apunte. Recuerden que van a tener evaluaciones, entonces los cuadernos son la vía principal para estudiar para los exámenes. Entonces ahí están las diferencias y similitudes entre prismas y pirámides. Entonces pausen el video, chicos, y por favor copien esto, que es muy importante tenerlo y saberlo, ¿sí? Ustedes ya tienen una actividad hoy sobre prismas y pirámides. Hoy no van a construir nada de figuras, pero sí van a resolver algunas en donde les pide precisamente las diferencias. Y ahorita vamos a ver lo que son, cómo adquirimos los nombres de los prismas y las pirámides, ¿ok? Entonces voy a borrar esto, ustedes lo pueden pausar y lo copian en su cuaderno. Recuerden tener un apunte muy completo. Realmente créanme que les va a gustar muchísimo este tema. En este tema se construye, se aprende demasiado. Más adelante vamos a aprender a utilizar lo que es el compás, el transportador, para trazar las figuras, ¿sí? Y que ustedes mismos las construyan. Es un tema que realmente a los chicos de sexto les agrada demasiado, ¿sí? Porque aprenden muchísimo de este tema. Bien, ahora, ¿cómo adquieren los nombres, los prismas y las pirámides? Aquí tengo dos ejemplos, aquí tengo otro ejemplo de pirámide, aquí tengo otro ejemplo de lo que es un prisma. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se llama esta pirámide, pues hagan de cuenta que la pirámide y el prisma tienen un nombre y apellido. Hagan de cuenta así como nosotros, tienen un nombre y un apellido, ¿sale? De entrada, sabemos que su nombre es pirámide. Su nombre va a ser pirámide, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a saber el apellido de esta pirámide? Porque me voy a dar cuenta de qué forma tiene su base. Ahí podemos apreciar que su base es un cuadrado. Entonces, el nombre de esta figura, de este cuerpo geométrico, va a ser pirámide. Y como su base es un cuadrado, entonces su apellido va a ser pirámide cuadrangular. ¿Sí? Entonces ahí está, nombre pirámide, apellido cuadrangular. Ahí tenemos cómo vamos a encontrar fácil, lo que es esta figura y su nombre, ¿sí? Bien, ahora vamos con la siguiente figura, que también le vamos a poner nombre y apellido.
aquí tenemos esta figura, obsérvenla bien, tenemos que es un prisma, entonces ya tenemos su nombre. Su nombre es prisma. Ahora, ¿cómo voy a saber su apellido de este cuerpo geométrico? Rápidamente observo que su base es un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su base es un hexágono, entonces por lo tanto su apellido va a ser, su nombre va a ser prisma y su apellido va a ser hexagonal. Hexagonal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el nombre completo de nuestro cuerpo geométrico. Prisma hexagonal, porque su base o sus bases tienen dos. Recuerden que el prisma tiene dos bases. Prisma hexagonal. ¿Ok? Vamos con la tercera figura. Esta. ¿Sí? Esta. Sabemos que su nombre es un prisma. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que su nombre siempre va a ser prisma? Pues porque tiene dos bases. Acuérdense que esa es una de las características. Tiene dos bases. Entonces, prisma y como sus figuras, los polígonos que tienen sus bases son cuadrados, pues ¿qué creen? También se va a llamar prisma cuadrangular. Si este prisma tuviera dos triángulos, se llamaría prisma triangular. Si tuviera dos pentágonos, prisma pentagonal. Si tuviera dos hexágonos, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma octagonal. Depende de lo que tenga de bases, va a ser su apellido. Y vamos con otra figura. Tenemos esta pirámide. ¿Sale? De entrada ya sabemos que su nombre es pirámide. ¿Cuál es la principal característica de las pirámides? Su vértice principal y que solamente tiene una base. ¿Ok? Y que sus lados laterales, sus caras laterales, son triángulos. ¿Ok? Entonces se llama prisma y adopta su apellido de acuerdo a la figura que tiene en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se va a llamar pirámide octagonal. Ahí está. Ya tenemos las 4 figuras. Comenzamos con pirámide cuadrangular, que es esta. Se las presento. Después seguimos con esta, que se llama prisma hexagonal. Después continuamos con prisma cuadrangular. Ahí está. Y finalmente nuestra pirámide octagonal. ¿Sí? Lo mismo sucede con las pirámides. ¿Sale? Va a adoptar su apellido de acuerdo a la figura que tenga en la base. Ahí está lo que son las diferencias, cómo sacamos los nombres de los prismas y las pirámides. ¿Ok? Entonces, pueden hacer ahí una pausa y pueden copiar esto, por favor, en sus cuadernos. ¿Sale? Entonces voy a borrar esto. Ya obtuvimos cómo son los nombres de cada figura. Ahorita lo que vamos a hacer es analizar. Vamos a recordar algunos términos por ahí sobre los cuerpos geométricos. ¿Ok? Bien, tenemos el siguiente término. Vértice. Tenemos el siguiente término. Arista. Tenemos el siguiente término. Base. Tenemos el siguiente término. Cara lateral. ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar con ¿qué es el vértice? El vértice
les voy a explicar aquí con esta figurita. Los vértices van a ser estas bolitas que aquí les puse. Es el punto en que coincide o se intersectan los lados de un polígono. Es las esquinas o las puntas. Esos van a ser los vértices. Aquí observamos en nuestra figura que es un prisma cuadrangular que tiene 8 vértices. Yo lo representé con las bolitas. ¿Sale? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y los 4 de abajo 8 vértices. Esos son los vértices. Entonces escribimos punto en que coincide o se intersectan los lados de un polígono. Y para que ustedes lo recuerden mejor, acuérdense. Puntas o esquinas. ¿Sí? Aunque lo correcto siempre va a ser decir vértice. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuántos vértices, por ejemplo, tiene esta figura? ¿Sí? Ustedes no lo van a encontrar con bolitas para representarlo, pero se van a dar cuenta en las esquinas. Pues esta pirámide cuadrangular tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices, ¿ok? Esos van a ser los vértices. Ahora vamos con otro término, también muy importante y que les van a preguntar en los ejercicios que ustedes van a realizar. ¿Qué son las aristas? La arista es un segmento de recta que limita una cara del polígono. Ahí está. Las aristas son segmentos de recta que limitan una cara del polígono. Aquí en esta figura, que es un prisma cuadrangular, lo que representan a las aristas son los popotes. Pero no solo los popotes, también estos lados que no tienen popote son aristas. Entonces, ahorita vamos a analizar una figura y vamos a ver cuántas aristas tiene en total, ¿ok? Pero aquí están estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas, son las aristas, ¿sí? Son segmentos de recta que limitan caras del polígono, limitan caras del polígono, una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas. Solo en esta cara hay 4 aristas, ¿sale? Ahorita vamos a analizar figuras para poder determinar cuántos vértices, cuántas aristas, cuántas bases y cuántas caras laterales tiene. ¿Sí? Vamos con lo que sigue, que son las bases. ¿Qué son las bases? Son los polígonos donde se apoya la figura. Entonces aquí, por ejemplo, en este prisma hexagonal, las bases son la de arriba y la de abajo. En la pirámide la base solamente es esta, ¿sale? Solamente tiene una base, ¿sí? En el prisma hay 2 bases, recuérdenlo bien, 2 bases y en la pirámide una base, ¿ok? Entonces son los polígonos donde se apoyan las figuras, esas son las bases. Ahora vamos con las caras laterales. Caras laterales. El o los lados de una figura tridimensional
Y entonces, estas caras laterales, dice, son el o los lados de una figura tridimensional. Recordando nuevamente, en nuestro prisma, ¿cuáles son las caras laterales? Estos rectángulos que se forman aquí, caras laterales. Esta es una cara lateral. Las bases no son caras laterales, solamente estos que son rectángulos son las caras laterales. ¿Sí? Entonces en un prisma tenemos caras laterales con forma de rectángulo. En los triángulos, en las pirámides tenemos caras laterales que forman triángulos. Estas son las caras laterales de las pirámides, son triángulos, ¿ok? Estos, ¿sí? Entonces, ahí también tienen otra parte para copiar en su cuaderno el apunte sobre vértice, arista, base y cara lateral, ¿ok? Bien, entonces yo les pido que ustedes en su cuaderno copien estos conceptos porque los van a ocupar demasiado. Créanme, los van a ocupar demasiado, incluso ahorita en las actividades que van a realizar. Entonces, pónganle pausa al video y copien en su cuaderno este apunte que trae estos elementos, ¿ok? Entonces, yo voy a borrar todo esto y vamos a analizar las figuras, ¿sí? Vamos a analizar las figuras para ver cuántos vértices, aristas, bases y caras laterales tienen, ¿ok? Bien, voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Y vamos a analizar las figuritas que tenemos. Bien. Aquí voy a poner nombre. No es basta, ¿eh? Vamos a analizar cada una de las figuras. No es basta. Nombre. Vértices. Aristas. Bases. Caras laterales. Vamos a empezar con la primera figura que teníamos, que ya les había mostrado, que es un prisma hexagonal. ¿Sí? Entonces, por principio de cuentas, aquí tenemos el nombre. Nombre. Prisma hexagonal. Vértices. Vamos a contar sus vértices. Tenemos que este prisma hexagonal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, tiene 6 vértices o 6 esquinas o 6 puntas. Y en la parte de abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto tiene 12 vértices. ¿Sale? 6 arriba y 6 abajo. 6 esquinitas de arriba, 6 esquinitas de abajo. Vamos con lo que son las aristas. Bien. Las aristas ya habíamos dicho que son las líneas, ¿sí? O los segmentos de recta que delimitan las caras de los polígonos. Entonces, aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 de aquí, 6 de acá y 6 de acá, son 18. Entonces nuestra figura, que es un prisma hexagonal, tiene 18 aristas. ¿Sale? Son las líneas, recuérdenlo bien, por favor, no se me vayan a equivocar. No puedo tener 6 aquí y 5 acá y 4 acá. ¿Sí? Por lo general tengo las mismas, ¿sí? Si tengo aquí cuadrados, son 4 más 4 más 4 son 12. Aquí tengo un prisma hexagonal, entonces son 18 porque son 6, 6 y 6. Bien, ahí está. Bases. Tiene 2 bases, 1 y 2. Tiene 2 bases. ¿Sí? Y caras laterales. Caras laterales. Tenemos 1,
2, 3, 4, 5 y 6 caras laterales, ¿ok? Si en algunos lados les llega a preguntar, en algún otro ejercicio les llegan a preguntar cuántos lados en total tienen, quiere decir que ya está juntando lo que son las bases y las caras laterales. Entonces seguramente ustedes le pondrían 8, en vez de 2 y 6 le pondrían 8, porque sumarían estas dos, tanto bases como caras laterales, ¿ok? Pero lo correcto es que se separen bases y caras laterales, porque no son lo mismo, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Bien, vamos a analizar ahora una pirámide. Tenemos esta pirámide cuadrangular, ¿sí? Entonces, por principio de cuentas, ese es nuestro nombre. Ay, mi letra toda fea. Pirámide cuadrangular. Y en mi pirámide cuadrangular voy a tener que tengo 1, es el principal, 1 más 4 de acá, 2, 3, 4, 5 vértices, ¿ok? Acuérdense que los vértices son las esquinitas, entonces tengo 5 vértices. Aristas, tengo 1, 2, 3 y 4 aristas. Y 1, 2, 3 y 4 de acá son 8. 8 aristas. Las bases, tengo solamente una base, ¿sí? Es un cuadrado, solamente es una. Ustedes, si se dan cuenta, todo lo hice diferente. Las aristas, las bases y los vértices, precisamente para que ustedes lo pudieran notar. Entonces, base solamente tiene una base nada más, nuestra figura. Y caras laterales, 1, 2, atrás 3 y al lado 4. 4 caras laterales. ¿Sale? Entonces ahí está analizada nuestra pirámide cuadrangular, ¿sí? Les voy a mostrar otras figuras que no les había enseñado. Aquí tenemos esta figura, ¿sí? Es un prisma. Es un prisma. Ahora, ¿qué figuras tiene este prisma? ¿Qué figuras tiene en sus bases? Triángulos. Entonces, su nombre es prisma, su apellido triangular. Aquí ustedes pueden observar mejor las caras laterales, ¿sí? Que forman rectángulos. Las caras laterales, las caras laterales. Tengo también esta pirámide que tiene forma de cuadrado. Entonces es una pirámide cuadrangular. Esta sí ya la tenemos, sí la analizamos, ¿sale? Y tiene sus lados triangulares. Aquí están sus lados triangulares, ¿sí? Su vértice principal, y estas son sus caras laterales. Tenemos esta otra figura que entra dentro de los prismas y se llama cubo, ¿sí? No se va a llamar prisma cuadrangular. Este es un cubo, ¿sí? Tiene 6 lados, 6 caras iguales, ¿sale? Aquí no podríamos saber cuál es la base, entonces aquí lo podríamos contar como lados todos, ¿sí? Porque aquí, como todas son iguales, todas podrían ser bases, ¿sí? Entonces ahí está el cubo. Y tiene aquí la diferencia de que sus lados son cuadrangulares, no son rectangulares ni triangulares en el caso de los prismas y las pirámides, ¿sí? Pero aún así entra dentro de los prismas el cubo, ¿sale? Y esta que ya la vimos, que ya la analizaron también, que es hexágono, pirámide hexagonal. Aquí ya mostramos todos los lados, aquí se ve el vértice, aquí se ve la base y se ven las caras laterales, ¿ok? Bien, pues ahí está esto, chicos. También lo pueden copiar en su cuaderno, porque lo van a ocupar para realizar su actividad que tienen en la guía. Entonces voy a borrarlo, ustedes pausan el video y lo copian en su cuaderno. Y ya lo último que voy a comentarles
es esto. Esto es lo último que vamos a ver el día de hoy en cuanto a pirámides y prismas. Ahí está. ¿Sale? Como podemos ver, tenemos las figuras, los cuerpos geométricos, pero desarmados. Ahí está bueno, tenemos los cuerpos geométricos, pero desarmados. A estos cuerpos geométricos que aún no son armados, tienen un nombre. Se llaman desarrollos planos. ¿Sí? Es decir, son figuras que aún no han sido armadas, se llaman desarrollos planos. En estas figuras que no han sido armadas, podemos apreciar mucho mejor las caras laterales, las bases, los vértices y las aristas. ¿Ok? Aquí tenemos el desarrollo plano de un prisma triangular, que es el que les había enseñado, es este. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, como que el desarrollo plano del prisma triangular. ¿Sí? Entonces esta figura corresponde a esta. Creo que no se va a poder pegar, pero ahí está. ¿Sí? Este desarrollo plano corresponde a esta figura. Ahora vamos a ver el siguiente desarrollo plano. Ya ustedes después van a armar los suyos, sus desarrollos planos a partir de plantillas igual que estas. Ustedes van a armar, igual van a hacer figuras como que las que les enseñé. Desarrollo plano del cubo. Este es el desarrollo plano del cubo. No creo que pegue, pero ojalá y se quede quieto y no se despegue. Ahí está. Este es el desarrollo plano del cubo, ¿sí? Es el cubo, solamente que desarmado. Y finalmente tenemos el desarrollo plano de nuestra pirámide cuadrangular, que es esta que tenemos aquí. Aquí la tenemos, nuestra pirámide cuadrangular. Ojalá que no se caiga y se quede quieta. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí están. Desarrollos planos son estas planillas que yo tengo para armar, para realizar estas figuras que tenemos aquí. Prisma triangular, cubo y pirámide cuadrangular. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Sí fue un poquito largo lo que es el video, pero era bastante importante que supieran todos estos rasgos de los prismas y las pirámides. Ojalá y les haya gustado y servido de mucho este video. Y bueno, ahí nos estaremos viendo en otro video para armar lo que va a ser un árbol de Navidad, que tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, el árbol de Navidad que armemos. Ok, ya les estaría haciendo un video para mostrarles cómo hacerlo. ¿Sale? Pues bien, chicos, me despido. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bye.